Alejandra Couto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Diego Martini, ¿cómo le va? Un gusto. Qué formalidad. Liber Sánchez en los controles. Sofía Cortiz. Sí, acá, Enzo Adinolfi, nuestro productor. Así es. Y Nelson Cecín, que en cualquier momento llega por acá. Pensé que ibas a decir que cualquier cosa, una cosa así. Que pará un poco, pará. Bueno, nos venimos con un nuevo informe. Un pedido que no llegó a buen puerto es el título. Y recordemos que la semana pasada Heber pidió, el 26 de septiembre para ser exacto, en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, de ADM, que la Administración para el Control de Drogas, o sea, la DEA, de Estados Unidos, vuelva a instalarse en nuestro país, bueno, después de las fugas, ¿no?, de narcotraficantes a los que la justicia les dio prisión domiciliaria, algo que sabemos que enojó muchísimo al ministro, ¿no? Sí, el ministro pasó el fardo Exacto. a la justicia, cuando en realidad hubo fallas también del Ministerio del Interior, porque, por ejemplo, Matías Campero, que hemos mencionado, el líder de la organización, entraba a las cárceles y visitaba presos, o sea, se hacía pasar por abogado. Entonces no solo hubo fallas del sistema judicial. Bueno, en este almuerzo estaba la embajadora de Estados Unidos, y por eso es que él hace el pedido público. Julissa Reynoso. No, ya no es más Julissa. Hace ¿Cómo pedido. se llama la nueva embajadora? No lo recuerdo. Capaz que vos, Sofía, vos tenés más memoria. Fulton. Bueno, le hace un pedido bastante expreso, ¿no?, y específico de que vuelva la DEA a nuestro país. Recordemos que, bueno, no es nuevo este pedido, porque ya en el 2020 el gobierno de Uruguay entabló contactos con la Embajada de Estados Unidos para que la agencia antidrogas volviera a trabajar acá locativamente, y en aquel momento quien estaba de ministro era el fallecido Jorge Larrañaga. Larrañaga dijo que siempre es importante trabajar con este tipo de agencias porque son o constituyen una ayuda en materia de inteligencia. Y son las que saben, aparte. Bueno, ¿no? pero ¿sabes qué pasa, Diego? En realidad, que esté acá o que no esté acá, en realidad no cambia demasiado. Logísticamente, digamos. No cambia demasiado porque estamos trabajando en este momento desde nuestro país con la DEA, que está ubicada en Argentina. En el 2019, hasta el 2019 estuvo la DEA acá. Y bueno, y al respecto Larrañaga había dicho que nosotros tenemos conocimiento de que la DEA se fue del país porque no encontró respuestas en el gobierno anterior. No se fue porque estaba solucionado el tema del narcotráfico, se fue a Buenos Aires porque, repito, nosotros tenemos información no oficial de que la DEA no recibía las respuestas que la institución requería en Uruguay. Eso fue lo que dijo en aquel momento Larrañaga, y en esa línea más o menos fue justamente la locución de Heber en ADM. Escuchemos lo que decía. ¿Y la DEA? No, la DEA se fue. ¿Y por qué se fue? No lo sé, no lo sabemos. Se fue la DEA del Uruguay. Estamos haciendo, y me alegro que esté la embajadora de Estados Unidos acá presente, estamos haciendo esfuerzos para que vuelva al Uruguay. Es muy importante para el Uruguay la información, la colaboración y el trabajo que tenemos con la DEA. Lo hacemos a distancia, porque están instalados en Argentina y vienen seguidos por acá, por el Uruguay. No es lo mismo que estén acá. Y hemos hecho esfuerzos, pasado mensajes de todo tipo, de que es confiable nuestra policía, que se puede instalar acá, que le damos seguridades, sobre todo para el nivel de información que esta importantísima agencia internacional provee y hace en la lucha contra el narcotráfico en todo el mundo. Bueno, tratamos de buscarle una respuesta al ministro, que se pregunta, ¿y la DEA? Bueno, ¿qué pasó con la DEA? Bueno, ¿por qué es que se retira de nuestro país en 2019? Encontré una entrevista con BTV Noticias de Eric Gillan, consejero político de la diplomacia norteamericana. Que fue quien habló en su momento y nos empezó a hacer ruido, porque dijo, Uruguay está teniendo problemas y no los está atendiendo. Ahora vamos a hablar de todo lo que dijo Gillan en esa entrevista, pero en el cierre de la entrevista, él habla justamente de el por qué se fue la DEA de acá. No estaba aquí cuando lo cerraron. Y hay muchas versiones de lo que pasó, pero la realidad creo que al fin y al cabo fue una decisión presupuestal, ¿no? Se podían haber mantenido la oficina abierta, pero tenían que tomar una decisión sobre dónde mantener, tenían que decidir, algo tenía que cerrar, y al final cerró Montevideo. De todas formas, la DEA sigue trabajando aquí. Hay agentes en Buenos Aires que son responsables por Uruguay. Hemos estado con ellos recientemente sobre la relación, que sigue siendo muy bueno.
y que están trabajando en temas ahí. Desafortunadamente, todos hemos visto recientemente evidencia de que sí hay drogas moviéndose. Bueno, justamente Guilan estuvo en una actividad acá en nuestro país. Sí, recientemente se presentó en la World Compliance Association. Allí, bueno, justamente es una organización que nuclea profesionales para identificar y clasificar los riesgos. Sí, el consejero en ese momento, también en su discurso, se mostró muy preocupado por la situación del país, el narcotráfico y el lavado de dineros acá en Uruguay, y señaló que los homicidios que en Uruguay se están dando alrededor del narcotráfico son pagados por el lavado de activos. Textualmente dijo: en Uruguay todos los días hay sicarios matando gente y esos son actos de crimen organizado, son mensajes, actos de un negocio criminal y no puede suceder sin lavado de dinero. Y bueno, y fue más duro, ¿no? Indicando que sí, en estos 3 años notó que hay una tendencia a pensar que lo que ha pasado en otros lugares no va a pasar acá, y él dice, bueno, lamento decirles que no es así. Incluso dice que lo único que asusta a los narcos es que le saquen el dinero. Y en esa línea fue Charles Carrera, con quien también hablé sobre este tema y a quien le consulté por qué se fue la DEA por Charles un lado. Carrera, claro, que él estaba en el ministerio. En el claro. Ministerio del Interior en aquel momento. Y bueno, y él pone también el foco en esto, ¿no? En el control del lavado de activos. La situación de narcotráfico en lavado de activos empeoró, porque esta administración de gobierno tomó medidas para empeorar. Y uno de ellos es lo que tiene que ver con el uso de efectivo. Por ejemplo, los cambios en la LUC, los cambios en la investigación del origen de los fondos. Y vos, si tenés una lucha eficaz contra el narcotráfico, tú tenés que luchar contra el gran narcotráfico, tenés que tener un plan de acción para enfrentar toda la cadena, es decir, desde el gran distribuidor. Y aquí en Uruguay se están abocando mucho a lo que es el microtráfico. Y uno de los logros de la gestión Heber, porque habla mucho de allanamientos o cierre de bocas, es que por cada boca que cierra se abren 3. Entonces, acá hay un problema serio y no hay políticas públicas efectivas para enfrentar este problema. Nosotros consideramos que son necesarias acciones serias. Acá también hay que señalar que cuando la DEA estuvo en Uruguay, la DEA vino a Uruguay porque tenía confianza en la policía. La DEA vino en Uruguay porque existía una política pública que se inició en el segundo mandato del doctor Sanguinetti, el 1 de marzo del 95, y se mantuvo hasta el 1 de marzo del 2020. Y allí había un conjunto de policías de buenas prácticas, de confianza, lideradas por Julio Guarteche, por Mario Lallera. Ese equipo de gente se mantuvo y existía confianza. Tan es así que recuerdo que la DEA le dio una medalla de oro a Mario Lallera, un reconocimiento a Mario Lallera, porque operación que se hacía en Uruguay era efectiva. Bueno, vuelve a ponerse en discusión de todas maneras esto de la policía confiable, y en realidad lo que hablabas, ¿no? Y escuchábamos recién lo que decía este especialista, que decía, bueno, en definitiva se fue por una cuestión presupuestaria. Exacto. Es decir, que una cosa no quita la otra, pero sale de que en realidad también hay una cuestión, eso de presupuesto, de que desde Argentina también pueden trabajar bien. Y además, cuando estuvieron acá, en realidad eran 3 personas que trabajaban en la DEA acá en la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Un jefe y 2 personas más que estaban allí asistiendo. Y esto que dice Carrera del cierre de boca, ya lo había mencionado en su momento Julio Guarteche, exdirector de la Policía Nacional, que también él lo menciona en el audio, y él decía que era una medida errónea, ¿no? Que una boca de venta cerrada obliga al narco a abrir 2, una para sustituir el negocio perdido y otra para financiar abogados y gastos extras que genera la detención. Por eso hay que apuntar más arriba y no al microtráfico, que lo que hace justamente es aumentar la población carcelaria. Y el negocio del narco justamente disparó con algunos cambios que se hicieron en la LUC, lo que tiene que ver con la sobrepoblación. Hoy por hoy tenemos un 123% de hacinamiento. Las cárceles obviamente no son un freno para este negocio, sino que en realidad son una oportunidad de gestionar desde adentro, porque sabemos que se vinculan con narcos más pesados y que de todas maneras desde adentro de la cárcel se sigue trabajando y surgen allí las mafias carcelarias. Recordemos que también hace poco el Ministerio del Interior presentó por primera vez cifras de reincidencia y estamos arriba del 70% de reincidencia. Sí, es muchísimo. O sea, de quienes salen vuelven al sistema. Es muchísimo. Y seguramente vuelvan peor y hasta con más sofisticados a nivel de crimen. Y el cambio que yo mencionaba
mencionaba la Luca, en realidad a quienes afectó obviamente es a la población carcelaria femenina, ¿no? Claro, las mujeres que entran por microtráfico y que tienen muchísimos años allí por un delito bastante menor si comparamos con otros delitos. Pero repasemos un poco cómo se dieron los hechos y qué pasó con la DEA, ¿no? Volvió al país en el año 2012, había cerrado en el 94 y en ese momento nuestro país era considerado un lugar de tránsito para sustancias como cocaína, paco, heroína, y luego eran enviadas a Europa y a Estados Unidos. Trabajaban en la oficina, como decíamos hoy, ¿no? 2 funcionarios, un jefe allí en la Embajada de Estados Unidos, y en aquel momento el responsable de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas era Mario Lallera, claro. Y él explicó que el contacto con esa oficina tiene como principal objetivo, intercambiar información, ¿no? Sobre personas, sobre hechos que se estén investigando. También se hacen consultas sobre operaciones que realizan los narcos, y averiguando un poco más, consultando algunas fuentes, me explicaban que Julio Guarteche, que decíamos hoy, exdirector de la Policía Nacional, era el hombre de confianza de la DEA, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los cuales decidieron instalarse acá en nuestro país. Es más, en una ocasión la DEA invitó a Guarteche y a varios de sus subalternos a visitar una de las oficinas más delicadas y secretas, que maneja allí las operaciones encubiertas. Allí se monitoreaba el accionar de agentes estadounidenses que estaban infiltrados. O sea, era de absoluta reserva, sí. Y tuvieron la confianza de abrirle las puertas a Guarteche. Julio Guarteche fue quien advirtió hace bastantes años atrás lo que se venía. Sí, para claro. Uruguay, sí. Y se lo tildó de... no sé de qué se lo tildó, pero no se le creyó. Hoy se desmereció su comentario y su análisis, que tenía que ver básicamente en la experiencia que se venía acumulando en Uruguay vinculada al narcotráfico, y en su momento el que lo expresó, obviamente, porque Guarteche a veces era más limitado en su discurso, fue Mario Lallera. Dijo que si Uruguay no generaba algunos cambios se podía convertir en El Salvador, y obviamente estamos bastante lejos de eso, pero no estamos tan lejos, y no estamos igual a lo que éramos en 2016 o 2017. Bueno, incluso no solamente fue con gente que trabajaba para él, sino que también fue con autoridades del Ministerio del Interior en aquel momento a visitar la DEA. Es más, ellos mismos, la agencia le salvó la vida a Guarteche cuando uno de esos agentes encubiertos anunció que un narco pensaba atentar, es cierto, contra Guarteche. La DEA incluso le ofreció matar a este narco, a lo que Guarteche dijo que no, se negó. Y cuando él ya estaba enfermo, recordemos que falleció de cáncer, Guarteche recibía visitas de oficiales de la DEA que le traían medicamentos que comercializaban únicamente en Estados Unidos. Este apoyo, ¿no?, de la agencia a Guarteche es confirmado por Antonio Ladra, que sabemos, es periodista y escritor de libros referidos justamente al narcotráfico. Uruguay en la mira del narco, recomiendo. Bueno, y otra cosa que remarca Ladra en este libro que vos mencionás, Diego, es el hecho de que necesariamente la agencia tenga que estar acá. No es así. Se puede trabajar desde otro lugar, porque se puede trabajar remotamente. No es necesario que estén acá en la Embajada de Estados Unidos. Escuchemos lo que decía Ladra. El hecho de que la DEA no esté físicamente o con un representante físico en Uruguay no indica por sí que no pueda trabajar con la policía uruguaya, me refiero. El tema es si efectivamente hay confianza, si efectivamente creen que la policía uruguaya es confiable. En este mundo de ahora, donde te puedes comunicar básicamente a través de conexiones rápidas, satelitales o por internet, lo que fuera, con seguridad, teniendo la información online y las 24 horas, no es necesario tener una persona aquí en Uruguay que venga y le diga, me reúno con el ministro y le digo tal cosa. Eso va de suyo. Lo que sí la DEA requiere es tener alguien confiable, alguien en quien creer. De hecho, la DEA, y en contraposición a lo que en algún momento dejó entrever el ministro Heber, la DEA estaba muy conforme con su titular, el titular de la Brigada Antidroga en su momento, con Julio Guarteche. ¿De quién hablaba? Hay un informe, un reporte de la Embajada de Estados Unidos que fue liberado en una de esas liberaciones que hay. Son reportes de la Embajada de Estados Unidos sobre la policía uruguaya, febrero del 2008. Habla de una operación, habla textualmente, habla así la DEA, ¿no? La impresionante tarea de la Dirección General de la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Uruguay y su titular Julio Guarteche. Es decir, había una confianza.
Bueno, justamente Ladra en el libro destaca esto, que entre el 2006 y el 2008 hubo allí incautaciones de cocaína con el arresto de varios narcos pesados, narcos internacionales. Como Marcet, peligroso y pesado. Bueno, sí, no él en particular, pero sí de otros, y que se destacaba en aquel momento el trabajo de Guarteche. Tanto había confianza, en mi libro también yo lo puedo eso especificar, cuando cayó Gerardo González Valencia y Guarteche ya estaba enfermo, la DEA profundizó su cooperación con Uruguay. Si sería importante la tarea que había realizado Guarteche, que estando ya enfermo, el representante de la DEA que estaba acá en Uruguay lo llama y le dice a Guarteche dos cosas: lo quiero felicitar por esta operación, por haber encontrado a este hombre, que es muy importante, de hecho ahora se supo de la importancia de él, y por otro lado le estaba pidiendo permiso a Guarteche para poder hablar con el fiscal Jorge Díaz porque quería cooperar. Es decir, el tema es de confianza, básicamente es eso. Lo que está pasando hoy es que no hay confianza, se ha perdido la confianza y eso es algo que hay que recuperar, que tienen que recuperar. Las palabras del ministro Heber ahora es para tratar de recuperar esa confianza que han perdido, pero eso se recupera con hechos. Hay que recuperar toda esa red que este gobierno, mejor dicho, la gestión de Jorge Larrañaga descabezó. Toda esa sabiduría acumulada o esa historia acumulada respecto de la lucha contra la droga, de quién es quién en cada lugar, fue destruida. Y eso hay que volver a recuperarlo. Bueno, hay que respaldar este pedido con hechos, decía Ladra, ¿no? Y no vamos por ese camino. Según publicó Brecha hace un mes, las bandas de narco de la periferia, que ya han establecido vínculos con organizaciones internacionales, como lo demuestran algunas investigaciones, buscan aliados en las zonas donde operan, haciendo política social, financiando clubes deportivos, clubes de fútbol, dando protección a quienes les son fiel, ¿no? Tienen todo allí una red. Primer Comando Capital, por ejemplo. Exacto. Tienen todo allí una red en los barrios, ¿no? El exdirector nacional de Policía, Mario Lallera, dijo: empezamos a ver que se hacían más frecuentes las colaboraciones con los clubes de fútbol, con los talleres educativos de los barrios y con los vecinos, al punto que el microtráfico adquirió un volumen que empezó a ser percibido por la población como inseguridad y que terminó afectando directa o indirectamente a complejos habitacionales enteros, ¿no? Y justamente esta última rendición de cuentas realiza algunas modificaciones que regulan a las sociedades anónimas deportivas y a las asociaciones civiles. Es como una flexibilización que no ayuda justamente a la transparencia ni a saber su funcionamiento, algo que empeora el control en el lavado de activos, y eso también lo menciona Carrera. Acá hay un retroceso en materia de lucha contra el narcotráfico en 20 años. Y en esta rendición de cuentas hay un retroceso mayor en materia de lavado de activos. La CENACLAF no cumplió con sus objetivos. Por ejemplo, se flexibiliza todo lo relacionado a las sociedades anónimas deportivas. Nosotros vemos el caso Marcet y ¿qué vemos? Que hay una vinculación entre el fútbol y el narcotráfico y el lavado de activos. ¿Qué se hace en esta rendición? Se flexibiliza, y entre otras medidas que se toman. Entonces, cuando Heber sale a pedir que venga la DEA, yo creo que la DEA está viendo esta situación. Y no nos olvidemos que hace poco el consejero político de la Embajada de Estados Unidos salió muy fuerte señalando los problemas de Uruguay, los problemas en el puerto de Uruguay, los problemas de los asesinatos, de los homicidios, y la DEA eso está mirando. Y yo creo que la política que se está utilizando no es efectiva. Y tan es así que no nos olvidemos que fue esta administración, encabezada por Heber, Bustillo, Maciel y H, que le dieron un pasaporte a un narco peligroso y pesado que se le atribuye que es el gerente de la hidrovía Paraná-Paraguay. Y resulta que hoy el Uruguay, lo que te están diciendo los informes de los organismos internacionales, que Uruguay cambió el estatus, que Uruguay dejó de ser un país de tránsito para ser un país de acopio, y que la droga está saliendo de los puertos del Río de la Plata, en particular del puerto de Montevideo, rumbo a Europa. Entonces realmente estamos en una situación muy compleja, y yo creo que en este sentido las políticas de Heber demuestran que en materia de lucha contra el gran narcotráfico es un fracaso. Y esto lo digo con dolor. Un datito que te suma acá, sí, que se conocía antes de hacer la noticia, es que fueron incautados 200 kilos de cocaína en un carguero que pasó por Uruguay, que salió de Argentina, que salió en julio, estuvo 3 días en Montevideo, también pasó por Brasil, obviamente no se lo controló y ya sabemos por qué, claro. No es necesario decirlo, y se lo encontró en Australia, en Melbourne, con 200 kilos de cocaína.
Sí, nos vamos por buen camino para hacer, tener el visto bueno, digamos, de la DEA, ¿no? Pero como decía el título, un pedido que nos llevó a buen puerto. La DEA no viene. La Embajada de Estados Unidos informó en la pasada jornada a Telenoche que no está en proceso la reapertura de la oficina de la DEA en Uruguay, tal como solicitó el ministro del Interior, para combatir el narcotráfico. Gracias, Ale.